Recording in progress. Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana y les damos la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Estamos empezando el año y queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguieron el año pasado y a los que se están incorporando en este nuevo año. Las sociedades bíblicas estamos al servicio de las iglesias y servimos a las iglesias a través de la traducción, poniendo la palabra de Dios en la lengua materna de las personas, a través de las publicaciones, poniendo la palabra de Dios en diferentes formatos y medios, a través de la distribución, poniendo la palabra de Dios al alcance de las personas y a través de la interacción de la Biblia, que es lo que nos convoca en esta noche, que tiene que ver con no solamente poner las palabras de Dios en las manos de las personas, sino también poner la palabra de Dios en el corazón de las personas. Y el día de ayer, 6 de enero, en Latinoamérica, hemos estado celebrando lo que es Bajada de Reyes. En muchos países se ha estado celebrando, ¿no? Y queremos de que, así como hubo ese mensaje de anunciar a Jesús a través de la luz de la estrella, como sociedades bíblicas también queremos anunciar el mensaje de Jesús a través de todo el ministerio, de todas las tareas que realizamos. Cada Biblia que distribuimos es un medio para que las personas conozcan a Jesús. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche nos acercamos delante de ti, queriendo alabarte y reconocer tu omnipresencia y que estás presente en esta noche a través de estos medios virtuales en cada uno de los hogares en los diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Señor, queremos reconocer tu omnisciencia y que tienes control sobre esta situación, lo que estamos atravesando con la pandemia. Y que, Señor, tú eres omnipotente. Y así, Señor, como calmaste las olas, Señor, te pedimos para también que calmes esta ola que estamos atravesando en el mundo. Señor, te agradecemos por la vida de tu Hijo Jesucristo y queremos que su nombre sea exaltado. Te pedimos para que dirijas al expositor, al doctor Samuel Pagan, en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, siempre dar anuncios
cada semana que tenemos un webinar, obsequiamos un recurso bíblico, sorteamos un recurso bíblico entre los asistentes y lo que pedimos que en el chat coloquen su país, ¿no? Entonces que coloquen su nombre y su país para que puedan participar en este sorteo. Entonces desde ya les pedimos para que lo escriban. También como parte de la instrucción les pedimos para que las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Entonces, durante el webinar, durante la exposición, si hay alguna pregunta que tengan, la colocan en el chat. Hoy día nos va a estar acompañando el pastor Josías Espinosa. Él es el que va a recoger las preguntas y las va a formular al expositor, ¿no? Y bueno, la metodología que vamos a seguir el día de hoy, vamos a tener primero unas preguntas de introducción al tema. El tema es el mensaje del nacimiento de Jesús. Ese es el tema central. Ya estamos cerrando este tiempo de Navidad. Y como parte introductoria, el pastor Josías Espinosa, que es uno de los biblistas más reconocidos que tenemos en Perú, él va a estar haciendo unas preguntas de introducción. Y seguido a esto vamos a ver un video que ha preparado el doctor Samuel Pagán, y luego del video vamos a tener al doctor Samuel Pagán nuevamente para que pueda estar contestando las preguntas de ustedes. Entonces, vamos a seguir ese proceso y vamos a proseguir presentando al doctor Samuel Pagán, ¿no? Entonces, él es de origen puertorriqueño, entonces actualmente radica en Florida, en Estados Unidos, es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, y es decano del Programas Hispanos del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén, ¿no? Ha escrito más de 70 libros y cientos de artículos. Cuando he viajado a Expolit como sociedad bíblica, he tenido la oportunidad de estar en presentaciones de las diferentes editoriales. Y cuando una editorial le tocaba presentar sus materiales, invitaban al doctor Samuel Pagán. Luego venía la siguiente editorial, invitaba al doctor Samuel Pagán. Y luego venía la siguiente editorial y también invitaba al doctor Samuel Pagán, ¿no? Entonces, el doctor Samuel Pagán es un privilegio, es una de las personas que más ha producido literatura cristiana para edificación de la iglesia de toda Latinoamérica. Yo eso lo puedo decir porque estoy en este entorno. Entonces, muchas gracias, doctor Pagán, por su contribución para la iglesia, ¿no? Y es uno de los teólogos, pastores, académicos, eruditos en Biblia más reconocido de Latinoamérica y del mundo, ¿no? También ha tenido su paso por las Sociedades Bíblicas Unidas, y él tiene las Sociedades Bíblicas Unidas en su corazón. Él no solo pasó por las Sociedades Bíblicas, sino que él siempre manifiesta que se ha quedado ya con las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Entonces, siempre en su corazón va a seguir siendo parte de las Sociedades Bíblicas Unidas, y ahí también está esa relación personal que tenemos con el doctor Samuel. En lo particular, yo hace 28 años, muy joven, que ingresé a Sociedad Bíblica, tuve la oportunidad ya de conocerlo, él como director de traducciones para las Américas, ¿no?, de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Entonces, él ha sido también profesor, presidente, decano de muchas instituciones de educación teológica superior en Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina, África, Europa, incluso en el lejano y Medio Oriente, ¿no? Y podemos decir que en la actualidad está viviendo en Florida, está casado con la doctora Noemí Pagán, tiene 2 hijos, Samuel y Luis Daniel, 2 nueras, 3 nietos y una nieta. Bueno, me quedé hasta ahí. No sé si habrá seguido creciendo la familia ahí. en este tiempo. Ahí quedó. Muy bien. Entonces, voy a dejar este tiempo al profesor Josías Espinosa para
empezar con unas preguntas de entrevista y conocer un poco más acerca de este tema, el mensaje del nacimiento de Jesús. Es tu tiempo, profesor Josías. Sí. Enciende el micrófono. Ya. Excelente, ya, ahora sí. Muy buenas noches a todos los hermanos que nos siguen y al doctor Samuel Pagán. Es un honor poder entrevistarle sobre este tema tan importante que está en la palabra de Dios. Doctor Samuel Pagán, la primera pregunta que quiero formularle es la siguiente. En el nacimiento de Jesús, el Verbo eterno se hizo carne. Pablo en Filipenses dice, no estimando ser Dios, se hizo hombre. Este milagro de la existencia de Jesucristo, este descenso de Dios de arriba a abajo, donde según los relatos de la infancia, en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo y su sierva María, ¿no?, hacen este misterio de la encarnación. ¿Qué importancia, doctor Samuel, tiene la encarnación para el ser humano? En primer lugar, saludos cordiales, saludos cordiales. Qué gusto estar de nuevo con la Sociedad Bíblica allá en Perú para dialogar de estos temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos desafían, que nos entusiasman. Y realmente para mí un gran gusto entrar en este diálogo esta vez con Josías, a quien bendigo también en el nombre del Señor. La Navidad es uno de los momentos más importantes en el calendario eclesiástico y como estamos celebrando este tema de la Navidad, yo he querido destacar algunos de estos temas. Por ejemplo, el nacimiento. Nosotros tenemos varios momentos importantes en la historia de Jesús, pero hay dos que sobresalen: el momento de la encarnación y el momento de la resurrección. El momento de la encarnación lo recordamos en la Navidad y el momento de la resurrección lo celebramos en la Semana Santa. Y una de las cosas que he estado indicando, especialmente en los medios seculares, también en los religiosos, pero en los medios seculares, es que estos temas de la Navidad que nosotros presentamos, como el de la encarnación, tienen implicaciones para todo el año. No es que nosotros hablamos de la encarnación en diciembre 25, bueno, pues hablamos de los sabios del oriente el 6 y hablamos de la estrella durante la Navidad, pero el contenido fundamental de la Navidad es que un Dios eterno se le ocurre meterse en la historia y se viste de niño. La luz se viste de niño y esa luz se viste de niño, crece no para enseñarnos cómo es que se muere, sino para enseñarnos cómo es que se vive con autoridad, cómo se vive con gracia, cómo se vive en un mundo complejo, con coronavirus, cómo se vive de pie cuando los seres humanos doblan sus rodillas delante de los baales de la existencia humana. La importancia de la Navidad rompe los linderos del tiempo y geográficos. Y no solamente es importante en Belén, sino en Perú. Y no solamente es importante el 25 de diciembre, sino el resto del año. Exactamente, profesor. Gracias por su respuesta. Y esto significa que la encarnación para el ser humano, pues, es importante en toda su vida y para todo el tiempo de nuestra vida. Y también, como usted lo ha indicado, es un cambio de la historia de la humanidad cuando Dios en la historia de la salvación interviene y hace que la historia cambie a través del nacimiento de nuestro Señor. Doctor, en el Evangelio de Lucas tenemos el relato de los ángeles convocados en el nacimiento de Jesús. Pero
En la Anunciación tenemos al ángel de Jehová. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 20, en el capítulo 2, verso 13, en el capítulo 2, verso 19, describe las acciones del ángel del Señor, ¿no? En singular. Y este ángel va a aparecer nuevamente en los evangelios, en la tumba vacía, en Mateo 28:2. ¿Qué importancia tiene el relato del ángel del Señor en la cristología pospascual que debemos nosotros tener? Mira, magnífica pregunta. Y es interesante, Josías, cuando estaba leyendo el diálogo que íbamos a tener, algo ha sucedido en América Latina este año que los periodistas están interesados en el tema de Los Ángeles. Por alguna razón u otra, sabe yo si Pablo sabe más de lo que ha pasado allá en el Cono Sur, pero la gente me ha estado preguntando por el ángel y yo lo que le digo es lo siguiente. Número uno, tanto en hebreo como en griego, la palabra ángel lo que significa es un emisario, un enviado de parte de Dios. Y en las narraciones del nacimiento hay varios ángeles que llegan en momentos donde María, José, Elizabeth o los pastores están en momentos dubitativos, están en momentos de desorientación. Y el ángel viene trayendo la palabra del Señor y es interesantísimo que lo que le dice el ángel a todos, lo primero que le dice es no temas. Y la expresión no temas en la Biblia es muy importante porque todas las veces que aparece la expresión no temas en la Biblia, lo que viene después es un mensaje de esperanza y de liberación. Que cuando el Señor le dice a María no temas y le dice a los pastores en el campo no teman, o le dice a José no temas tomar a tu mujer, es la misma no tema que le dice el Señor a Josué, capítulo 1, verso 8. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, que estoy contigo donde quiera que tú vayas. Es el mismo no temas que dice en Isaías 43. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Por los ríos no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, no temas. Jesús le dice a los discípulos, no temáis, no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Luego del no temas, hay una palabra de esperanza. Esa era la palabra que necesitaba María. No temas, yo estoy contigo. Que necesitaba José, no temas. Que necesitaba Elizabeth, no temas. Que necesitaban los pastores, no temas. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza y el temor nos desorienta y el temor nos hace tomar las decisiones equivocadas y el temor nos puede dar ansiedad como también nos puede dar depresión. Y la primera palabra, la revelación divina en un momento de decisión importante en la vida es no temas, porque el Dios eterno, según la teología cristiana, está al lado nuestro para repetirnos lo que le digo a Jeremías, que está al lado nuestro como un poderoso gigante para darnos la victoria de forma extraordinaria. Gracias, profesor, porque justamente esa palabra de no temas es la que necesitamos en medio de esta pandemia, en medio de este contexto que vivimos, de mucho temor, de mucha... cuando el ser humano muere rápidamente, creo que ese no temas que los ángeles traen es una palabra fundamental para el día de hoy. Doctor, en Isaías 7:14, el término hebreo que se usa en la profecía, que en la Reina Valera se traduce como la Virgen, es alma, que algunos biblistas no lo traducen como virgen, sino como joven,
como doncella, como joven. Y el término griego que usa la Septuaginta es partenos, de ese texto, que sí se traduce como virgen. Entonces, esto ha causado gran debate, ¿no? ¿Qué importancia tiene Isaías 7:14, doctor, en el cumplimiento de las Muy bien. profecías del nacimiento de Jesús? Mira, ese fue un mensaje profético de Isaías. Lo que está diciendo Isaías es que una joven que no se ha casado, una joven doncella, una joven virgen, iba a ser el contexto de un milagro extraordinario. Entonces a veces yo veo los colegas que pasan jugando con el detalle y no se dan cuenta que el corazón del mensaje es que Dios tiene la capacidad de hacer un milagro, y el nacimiento de ese niño que iba a venir como una actividad milagrosa de parte de Dios iba a romper los linderos del tiempo y de la historia. Ese niño que vendría de una doncella, de una virgen, ese niño especial, el nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero para Isaías ese niño es tan importante, ese fruto del vientre de María era tan importante que le da 4 pares de nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, que el Emanuel, el Dios que está con nosotros, es consejero, es admirable consejero, es fuerte, Dios poderoso, es un padre especial, pero sobre todo es el príncipe de la paz. Con la profecía de la Virgen que iba a dar a luz, se pone de manifiesto la capacidad que tiene Dios de dejar el espacio sideral, de dejar los cielos de los cielos que no pueden contener su gloria, de dejar el infinito extraordinario y meterse en la historia, en la vida de Jesús de Nazaret. Escuchen bien esto. No para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos nadie nos tiene que dar un curso. El gran desafío es enseñarnos cómo es que se vive, cómo se vive de pie, cómo se comparte en la vida, cómo se enfrenta a una pandemia, cómo uno puede dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Gracias, doctor, qué tremendo. Y también los estudiosos que han estudiado en la literatura intertestamentaria y en los documentos judíos no han encontrado en ninguno de ellos un Mesías que iba a nacer como recalca Lucas, envuelto en pañales. Siempre se hablaba del Mesías, pero como un adulto. Incluso una de las pruebas, ¿no?, del relato de Lucas, que de los fariseos, que Jesús no es el Mesías, no es su papá, José y María no son sus hermanos, no lo conocimos desde niño, ¿no? Entonces, qué tremendo el nacimiento de un Mesías envuelto en pañales, rompe todo el pensamiento judío que existía, y es la novedad en la historia, la cual nos ha dado vida eterna, y como usted lo ha recalcado, no para la muerte, sino para la vida. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, José. Entonces estamos culminando la primera parte. La segunda parte es la conferencia en sí. Entonces estamos empezando con pie derecho. Esto lo tomemos como un gran calentamiento, un gran inicio, y bueno, un gran inicio de año también, porque estamos empezando este año los webinars nada menos que con la presencia del doctor Samuel Pagán con nosotros, ¿no? Y vamos ahora ya tenemos aquí 214 participantes por el Zoom y más de 100 participantes por el Facebook. Entonces ya actualmente tenemos más de 300 personas que están siguiendo este webinar. Entonces vamos a escuchar la conferencia. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. La Navidad
es época de celebraciones, cánticos y regalos. Es tiempo de actividades familiares, visitas a personas queridas, recuerdos gratos de la niñez, comidas en ambientes de amistad, visitas a personas allegadas. La Navidad nos permite no solo recordar nuestra niñez, sino volver a ser niños con nuestros hijos, nietos y con nuestros seres queridos. El espíritu de la celebración es alegría, contentamiento, paz, felicidad. En efecto, la Navidad es la temporada de gozo, de gastos, de visitas, de comidas, de villancicos y de celebraciones en familia. Si usted proviene de México, es época de las posadas. Si es de los Estados Unidos, es tiempo de entonar Christmas carols. Y si es de Puerto Rico, usted va a la parranda, las trullas o ciertamente los matutinos. La Navidad ciertamente es tiempo de fiestas, de alegrías, de compartir y de contentamiento. Y la verdad es que todo comenzó con el nacimiento de un niño indefenso en una ciudad pequeña. Y el nombre de ese recién nacido, según el profeta Isaías, sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Los cánticos navideños comenzaron con unos ángeles que entonaron el himno Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Afirmaban que quien había nacido era el Señor de la paz, de la gracia, de la calma, de la sobriedad, de la prudencia, de la justicia y ciertamente del bien. Los primeros regalos en aquella Navidad fueron oro, incienso y mirra, que era una manera simbólica de afirmar que el niño era rey, sacerdote, además de enfrentar la muerte con valor. Los regalos reconocen que quien había nacido era una figura especial, pues cumplía ciertamente con la voluntad del Señor. La primera Navidad nos dio el modelo. Para celebrar el nacimiento de Jesús hay que cantar, traer regalos y reconocer que el niño recién nacido era la manifestación plena de la voluntad de Dios en medio de la sociedad, en medio de los pueblos, en medio de la historia. Nació el Mesías prometido, nació el Cristo Redentor, nació el Salvador del mundo, nació el niño Jesús que libraría al mundo de sus cadenas, de sus cautiverios, de sus angustias y de sus desesperanzas. Nació el ungido de Dios, que trae el mensaje de la esperanza y de la gracia, el mensaje de la vida y la justicia, el mensaje de la salvación y de la paz a los pueblos, a las sociedades, a las naciones y a la humanidad. Nació en aquella pequeña ciudad de Belén el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Amén y el gran yo soy. No nació en Belén un niño cualquiera, sino el Cristo prometido por los profetas del Antiguo Testamento. No pusieron en el pesebre a un niño sin pasado, presente y futuro, sino el niño que con el tiempo se va a presentar como el gran yo soy. Y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No fueron a adorarlo unos sabios desorientados y confundidos. Eran personas inspiradas, guiadas por Dios. Eran líderes inteligentes que buscaron el origen de la revelación divina. Herodes no se asustó ni se llenó de temor por el nacimiento de un niño común. Quien había nacido era el rey de los judíos. La noche oscura se iluminó. El silencio de la noche se interrumpió con un cántico angelical y los pastores especializados en ovejas, en rebaños, fueron a adorar al niño recién nacido porque lo reconocieron como el Salvador del mundo. La primera gran enseñanza de la Navidad es que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas. El profeta Natán le dijo a David que de su descendencia saldría un rey especial, cuyo reino no tendría fin. El mensaje es que de la casa de David vendría un monarca singular,
un líder que traería la voluntad divina a la humanidad y un rey singular cuyo reino sobrepasaría los límites del entendimiento humano. Además, el profeta Isaías anunció que una virgen daría a luz un hijo, un niño, cuyo nombre sería Emmanuel, que significa Dios, Dios con nosotros. El mensaje del profeta es que iba a nacer un bebé que sería la encarnación de la voluntad divina, sería la manifestación plena de la gracia y el poder de Dios, sería el cumplimiento de los mensajes a los videntes que anunciaban la llegada del Mesías, del ungido de Dios. De acuerdo con el profeta Isaías, el niño a nacer sería conocido como el profeta del Altísimo. Sería enviado de Dios para la humanidad y sería el agente del bien, el agente de la liberación, de la restauración, de la gracia y de la gloria. En torno al niño, el profeta Isaías dijo: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que viven en tierra de sombra y de muerte, una luz ha resplandecido. Y añadió: porque un niño nos ha nacido, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán los siguientes nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. El nacimiento del Mesías pone de manifiesto la soberanía, la gracia, la virtud, el poder de Dios. El nacimiento del Mesías afirma que el niño recién nacido sería un buen consejero, que revelará la fortaleza y el poder del Señor, destacará su gracia, su eternidad y celebra la importancia de la paz en medio de las penurias y las injusticias humanas. Este mismo profeta Isaías añade y dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces, el espíritu del Señor reposará sobre él. Y añade: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. El nacimiento del Mesías traerá manifestación poderosa y grata del Espíritu Santo. Será una revelación espiritual extraordinaria, poderosa, espectacular. Las manifestaciones del Espíritu luego del nacimiento del Mesías serán de sabiduría y entendimiento, de buenos consejos y poder divino, de conocimiento y del temor del Señor. El poder y la sabiduría se unían en el nacimiento del Mesías. Ese nacimiento es fuente de sabiduría y es el fundamento del poder. Porque el niño Dios nacido en Belén, en ese niño tenemos poder para superar las tentaciones. Tenemos poder para tomar decisiones sabias y justas. Porque el niño nació, el Espíritu llega y nos da poder para vencer los temores y los miedos. Tenemos poder para enfrentar la adversidad, los problemas y ciertamente las tentaciones de la vida. Ya lo dijo el profeta Isaías: con el nacimiento del Mesías tenemos la capacidad y la virtud para ser gente victoriosa y para decir en medio del conflicto: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La llegada del Espíritu con el nacimiento del Mesías anuncia y dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El nacimiento del niño en Belén nos hace exclamar con seguridad y felicidad: alzaré mis ojos a los montes. Nos permite preguntar: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y también decir: el socorro proviene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La primera gran lección del nacimiento del Mesías en Belén es que el Dios bíblico cumple sus promesas. A Dios no se le olvidan sus compromisos.
Le prometió a Abraham y a Sara una tierra de paz y dignidad que fluye leche y miel cuando salieran de su tierra y de su parentela. Y los llevó a la tierra prometida y se asentaron en Hebrón. Y todavía podemos visitar la tumba de los patriarcas en Hebrón. Le prometió a Moisés que sacaría a los israelitas de Egipto y los llevaría a la tierra prometida de Canaán. Y lo cumplió. Aunque el pueblo era infiel, el Dios bíblico es fiel. Y la primera ciudad conquistada fue Jericó. Le prometió a David y a Isaías un Mesías. Y nació en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Es decir, cumplió la promesa que le había hecho a David y al profeta Isaías. Una de las características más importantes del Señor en la Biblia es que Dios cumple sus promesas. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor con todo te recogerá. Promesas de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Promesas de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Promesas del Señor, porque el Dios bíblico cumple sus promesas. Si le prometió que lo bendeciría, entonces espere en Dios, porque Dios cumple sus promesas. Si le prometió que serías salvo tú y tu casa, espera en Dios. Dios cumple sus promesas. Si te prometió que te ayudaría con el genio, el carácter, el temperamento, espera en Dios, porque Dios cumple sus promesas. Y en este caso, usted tiene que poner de su parte. Una peculiaridad de las narraciones del nacimiento de Jesús es la actividad de un grupo de ángeles que se presentan en el momento oportuno para ayudar a la gente a tomar decisiones sabias en el momento adecuado. Cuando María recibió la noticia de su embarazo sin haber estado con ningún varón, no sabía cómo reaccionar. Su conocimiento de la naturaleza humana le hacía dudar de la palabra divina. Su condición era complicada para ella, para su familia, para la comunidad, ciertamente para José. Porque no entendía bien, dudaba. Porque no comprendía bien, estaba confundida. Porque no entendía lo que estaba sucediendo, no creía, hasta que el ángel se le revela. Habla con ella con el mensaje divino y le dice, no temas. La confusión nos amedrenta. La incredulidad nos detiene. El desconocimiento nos paraliza. Y ante esas actitudes humanas, el ángel solamente tiene una palabra para María y le dice, no temas. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, como era un hombre bueno y justo, trató de dejarla sin hacer mucho ruido, de forma sosegada y calmada. Para él era muy difícil aceptar la historia que le decía María, que estaba encinta del Espíritu de Dios. No podía entender, por lo tanto, no quería aceptar la voluntad divina. Y en ese contexto de incredulidad y desconocimiento, es que otro ángel del Señor se le revela y le dice la misma palabra, no temas. El no creer a la palabra divina nos desorienta. El no creer a la revelación de Dios nos detiene en la vida. El no aceptar la voluntad divina nos hace tomar decisiones erróneas, imprudentes y a destiempo. No huya de la voluntad de Dios, porque no hay lugar en el mundo donde el Señor no pueda llegar para virarlo, para sostenerlo, para liberarlo, para comunicarse con usted. No rechace la palabra de Dios, aunque no comprenda bien, aunque no entienda bien, aunque no le parezca bien. La voluntad de Dios es grata y perfecta y mejor que nuestras decisiones en la vida. La gente que triunfa en la vida es obediente a Dios y enfrenta los problemas de pie. Aunque no entienda muy bien la palabra del Señor y la voluntad de Dios, es fiel y enfrenta la adversidad en el nombre del Señor. Hay que recordar el mensaje de Cristo.
¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El gran secreto del triunfo en la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Para ver la gloria divina hay que confiar en las promesas del Señor. Para disfrutar los dones del Espíritu y ampliar nuestra comprensión de la fe, hay que decirle al Señor: Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Para crecer en Cristo, para ser un buen padre y una buena madre, para ser un mejor abuelo y abuela, y para ser un buen hijo e hija, hay que creerle a Dios. Hay que buscar escuchar la palabra divina. Hay que presentarte al Señor con humildad y decirle al Señor: toma mi vida y hazla de nuevo. El Dios nuestro, en medio de nuestras realidades cotidianas, revela su verdad, su sabiduría, su paz, su amor, su vida y su vida en abundancia. El gran mensaje de los ángeles en la primera Navidad es a superar el temor en la vida. El temor no nos puede amarrar, pues el perfecto amor, lo primero que hace es echar fuera el temor. ¿Recuerdan los pastores que estaban cuidando las ovejas en los campos de Belén? En medio de las oscuridades de la noche, cuando el silencio de los tiempos se rompió con el anuncio divino, los ángeles le dijeron a los pastores igual: no teman, porque ya ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo el Señor. Los pastores humildes recibieron la gloria de Dios y el mensaje divino. La gloria de Dios les recordó que para ser exitosos en la vida, la gente no puede sucumbir ante el temor, los miedos. Si los pastores se quedan temerosos en el campo de Belén y no obedecen, no hubiesen visto al niño recién nacido, no hubiesen recibido el mensaje del coro angelical que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El temor es el peor enemigo de los creyentes y de las iglesias. El temor no nos permite superar nuestras ansiedades y nuestros conflictos. El temor nos impide avanzar al futuro, nos debilita espiritual y emocionalmente, nos desanima, nos confunde, nos ahoga, nos cautiva. Dígale al temor: fuera de mi vida. Dígale al temor: fuera de mi hogar. Dígale al temor: fuera de mi familia. No viva nunca de temor en temor, de fracaso en fracaso, de angustia en angustia. Viva la vida de gloria en gloria, de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, para ver y disfrutar la gloria de Dios, para que de su interior, además, surjan ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Los ángeles fueron claros y directos. No hay paz en la tierra si no se manifiesta la gloria divina en los cielos. No hay paz en las personas sin buscar la gloria de Dios. No hay paz en los hogares ni en las familias si no buscan la gloria de Dios. No hay paz en las ciudades si los gobernantes no buscan la gloria de Dios. No hay paz en las iglesias si los miembros y los líderes no buscan la gloria de Dios. No hay paz en el mundo si las personas, las familias, las comunidades, las naciones no buscan la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en el mundo y la historia de pronto se hizo realidad, porque el Dios bíblico se le ocurrió meterse en la historia y caminar con los seres humanos los caminos antiguos de la Palestina y de las antiguas diversas comunidades del mundo. En la antigüedad y el día de hoy, el Dios eterno, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, el Dios que cabalga sobre las alas del viento, el Dios de la gracia y de la gloria, llega a la historia no para enseñarnos cómo es que se muere, sino para enseñarnos el camino de la vida y de la vida en abundancia. ¿Cómo se vive con dignidad? Nos quiere enseñar el Señor en un mundo que dobla sus rodillas continuamente delante de los baales de la existencia humana. Nos enseña la Navidad cómo se vive en santidad
en un mundo lleno de opresiones, de injusticias, de lágrimas de cautiverios y de desesperanzas. La Navidad nos dice cómo se vive con un cónyuge maltratante, cómo se vive con un hijo usuario de drogas, cómo se vive en medio de las inseguridades de una pandemia, cómo se vive en medio de los desafíos que nos ha tocado vivir. La gloria de Dios llegó al campo de los pastores para afirmar que el nacimiento del Mesías era un buen signo de paz. Había llegado el Mesías a la humanidad. Quien había nacido era el príncipe de la paz. Quien había nacido posteriormente le diría a sus seguidores: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. La gloria de Dios trae paz a la humanidad y por esa razón, con su ministerio terrenal, el Señor le dijo a las multitudes y a la historia: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. La gente está cansada de los problemas y de las tribulaciones. Las familias están cansadas de las enfermedades y de las pandemias. Las comunidades están cansadas de los distanciamientos y de las mascarillas. El mundo está cansado de las dificultades económicas, políticas y sociales que nos envuelven. Pero el Señor nos dice: yo los voy a hacer descansar. En efecto, la sociedad contemporánea necesita paz, calma, sobriedad. La gente está sensible y dispuesta a pelear, a gritar, a hostigar, a hablar malo. Las familias están de tensión en tensión, tiran puertas, dan puños en la mesa, hablan malo, maldice. La violencia doméstica está en aumento. El lejano oriente está en tensión en los mares de la China y Taiwán. El Oriente Medio está en tensión, pues Irán está preparándose para una posible guerra. Las Américas están en tensión por las implicaciones económicas y sociales de la pandemia. Los Estados Unidos están en tensión por la división ideológica y las falsas noticias que llegan de los diversos medios de comunicación. Y en medio de estos ambientes de tensión y de angustia, se le ocurre a los ángeles volver a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El gran mensaje de la Navidad es que el Dios bíblico cumple sus promesas. Aunque se tarde, cumple sus promesas. Al Dios bíblico no se le olvidan sus responsabilidades. Está presente para intervenir en la historia en el instante oportuno, en el momento adecuado, en el tiempo pertinente para manifestar su gloria. Escuchen a Josué. En el libro de Josué se habla y se dice: esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes. Es decir, uno tiene que superar el temor con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestra valentía. Escuchen a Isaías: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escuchan a Jesús de Nazaret: no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. El gran mensaje de la Navidad es que en medio de nuestras realidades, confusiones y desconocimiento, el ángel nos dice y nos recuerda nuevamente el mensaje profético: no temas, porque el Señor está a tu lado. No temas, porque Dios te da sabiduría. No temas, porque Dios te da fuerzas. No temas, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y no tememos, porque en el momento de la toma de decisiones importantes y en el momento de los desafíos grandes de la vida, podemos decir: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El gran mensaje de la Navidad es que la gloria de Dios trae a la gente paz. El gran mensaje de la Navidad es que la gloria divina trae a la familia paz. Trae a la sociedad paz. Trae a las personas que están en el culto y van a las iglesias o que no van a las iglesias por diversos medios. La gloria de Dios les puede traer paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en los hogares paz. Gloria a Dios en las alturas y en las ciudades paz. Gloria a Dios en las alturas y en la iglesia, en las comunidades, en los continentes, en el mundo y en la historia paz. Quien nació en Belén de Judea no fue un niño cualquiera, fue el príncipe de la paz. Que el Señor les bendiga. Y esa paz llega a toda América Latina, desde Perú, Bolivia, he estado viendo los que han enviado en el chat, Nicaragua, México, Uruguay, Chile. Estoy positivamente sorprendido con esta extraordinaria nube de testigos que tenemos. Muchas Pablo gracias. y Josías. Muchas tienen la gracias, palabra. doctor Samuel Pagán. Ha sido una excelente exposición. Nos ha llevado desde el mensaje de la promesa del nacimiento de Jesús hasta el mensaje para nuestros días. Y antes de dejar al profesor Josías Espinosa para que continúe con las preguntas de ustedes que han formulado el chat y que siguen formulando, vamos a anunciar que mañana tenemos nuestra clase modelo del diplomado. Ya estamos prácticamente a una semana de iniciar el diplomado en Antiguo Testamento y mañana tenemos una masterclass, una clase modelo y nada menos que tenemos como expositor al doctor Fernando Mazariego de Guatemala. Y el tema va a ser acercamiento contextual a las tradiciones, etapas, bloques literarios que conforman las escrituras. El doctor Fernando Mazariego es PhD en teología de la Universidad Panamericana de Guatemala, PhD con especialidad en andrología de la Fundación Universitaria Iberoamericana, es Doctor of Ministry por el New York Theological Seminary y de Columbia University, New York, y es embajador por la paz del Ministerio de Relaciones Internacionales del Gobierno de Guatemala y es nuestro profesor de introducción al Antiguo Testamento. Este diplomado de Antiguo Testamento es diferente a los diplomados anteriores que hemos tenido de Ciencias Bíblicas y Diplomado Internacional de la Biblia, porque nos va a llevar en un panorama por todo el Antiguo Testamento, desde los libros proféticos, los libros históricos, también los libros poéticos, la Torá, hasta el periodo intertestamentario. Así que en el chat se va a publicar el link para que ustedes puedan registrarse para la clase modelo de mañana, que es totalmente gratuita, a las 9 de la mañana. O si no, en todo caso, coloquen en el chat su número de WhatsApp, incluyendo el código del país, para nosotros mandarle el link para que puedan ustedes acceder. Y ahí ya está publicado, ahí en el chat, solamente tienen que hacer el link ahí en el registro para que puedan colocar allí sus datos, colocan ahí sus datos y inmediatamente van a recibir en su correo el link de acceso para el webinar de mañana. Y estos webinars, estos diplomados son subsidiados por las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como misión el servir a la iglesia y promover la interacción con la Biblia y el estudio profundo de la Biblia. Y el martes vamos a tener también nuestra clase modelo. No sé si Ronald lo tienes allí, el anuncio de la clase modelo del Diplomado de Educación Cristiana equipando a las nuevas generaciones, ¿no? Y también tenemos un masterclass, ¿no? Con el tema de herramientas, cursos y técnicas pedagógicas para un liderazgo cristiano con Astrid Guerra,
de Venezuela. Entonces tenemos este masterclass también, y este diplomado de educación cristiana equipando a las nuevas generaciones nos ha sorprendido, porque siempre nuestro fuerte son los diplomados de Biblia, de ciencias bíblicas, pero en esta oportunidad ha habido una avalancha de inscritos para el diplomado de educación cristiana, así que es una bendición. ¿Por qué? Porque también estamos cumpliendo nuestro ministerio de llegar con la palabra a las nuevas generaciones. Entonces ya continuamos con la tercera parte de este webinar, y nuevamente dejo el espacio al profesor Josías Espinosa. Gracias, Pablo. También les comunico que no podemos responder todas las preguntas, así que vamos a sintetizar algunas y solamente vamos a presentar 3 preguntas. Doctor Samuel Pagán, hay una preocupación de Elizabeth, también de Aldo Enrique y Natalia Rivera sobre la fecha de la Navidad. Hay algunos que dicen que la fecha es una fecha pagana, por lo tanto no deberíamos nosotros participar de esta celebración, ¿no? En la historia de la iglesia, por ejemplo, los puritanos hicieron eso, ¿no? Luego de la Reforma Protestante. Entonces, doctor, sobre el origen, que algunos dicen que está en Babilonia, etcétera, ¿qué nos puede comentar Mira, sí, a esta pregunta? solamente debo añadir lo siguiente. La fecha del nacimiento de Jesús no debe haber sido el 25 de diciembre. Hay algunos que piensan que fue temprano en abril. Hay otros estudiosos más contemporáneos, especialmente alemanes, escandinavos, que dicen que fue en octubre, septiembre o octubre. Muy bien, la fecha no la sabemos con precisión, pero sí sabemos que no fue en invierno, porque los pastores estaban en el campo. ¿Y de dónde viene entonces el 25 de diciembre? Es que ese día se celebraba en el Imperio Romano el Día del Sol. Y los cristianos dijeron, no, no es cualquier sol. El día de hoy lo que se va a celebrar es el sol de justicia. Entonces comenzaron a decir que no, el 25 de diciembre iban a celebrar el nacimiento del sol de justicia, el nacimiento de la revelación de Dios. Y es decir, que los cristianos superaron la interpretación tradicional del día y le pusieron la huella digital cristiana. Ya este día no va a ser el Dios Sol, sino que va a ser el día del nacimiento, donde vamos a recordar el nacimiento de Jesús de Nazaret, que no es nada menos ni nada más que el sol de justicia. Muchas gracias, doctor. Entonces aclaramos pues que no nosotros como biblistas tampoco decimos que nació Jesús el día 25, sino que no se conoce la fecha y pues, pero un día nació Jesús y eso cambió la historia. Doctor, hay una segunda pregunta de Litsi Arauz que me parece muy importante sobre el texto de Mateo 2:23, ¿no? Que dice y que Jesús iba a ser llamado Nazareno, como así lo explican los textos, las profecías del Antiguo Testamento. Y ella pregunta, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice que el Mesías iba a ser llamado Nazareno, como dice Mateo 2:23? Es una tradición rabínica, no nace del texto bíblico. Claro, en el texto bíblico aparece que los nazareos están dedicados a Dios. Y de pronto Jesús de Nazaret se cría en Nazaret, en nazareno, porque viene de Jesús de Nazaret. Pero en ningún momento esto era una tradición rabínica muy importante, que se puede asociar a la dedicación de Jesús de Nazaret a la palabra, que se puede asociar al compromiso que tenía Jesús de Nazaret con la revelación de Dios, pero no es que hizo votos específicos de Nazareo. Excelente, claro.
no existe un texto bíblico, ¿no? Que podamos decir, en Míralo Isaías, aquí. Miqueas, dice que Jesús iba a ser de Nazaret. No existe, sino es una tradición rabínica, o también hay algunas interpretaciones que puede referirse a Nazareo, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor. También aquí una tercera pregunta, y podemos ir algunas más si Pablito nos dice que tenemos tiempo. Sí, 2 o 3 más. Sí, sí, Mira, a ver, para que no se quede corto las preguntas, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante de Osvaldo Rivas. Dice, ¿hay alguna otra referencia bíblica en donde se revele que Jesús es la palabra encarnada o solo en el Evangelio de Juan se dio esta revelación de Jesús, el verbo, el logos, Dios hecho carne? mira, lo que hay que recordar es que en hebreo, dabar es palabra. Entonces, palabra está asociada, era la expresión que usaban los profetas. Dabar está asociada a la revelación de Dios. Así ha dicho el Señor. Bayomer ha Elohim. O sea, Jesús de Nazaret hereda esa comprensión y Juan hereda esa comprensión de la palabra profética y dice que la contribución óptima, la expresión óptima de la revelación de Dios a la humanidad no es cualquier mensaje, no es el sermón del monte, no es el sermón del apóstol Pablo, sino es la vida misma de Jesús de Nazaret. Por eso es que ya la palabra deja de ser algo que se escucha para convertirse en algo que se vive. Entonces Jesús de Nazaret es la encarnación de la palabra y el gran mensaje que nosotros tenemos es vivir esa palabra, vivir esa revelación divina. Añado un elemento más teológico para los que no hayan preparado el sermón para el domingo, que lo tengan aquí, listo, aquí en el nombre del Señor. Y es que cuando el Evangelio de Juan afirma la importancia de la palabra, la gente pregunta, pero ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo podemos articular eso? Juan dice, no, esto es sencillo. Lo que sucede es que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Es decir, que la palabra encarnada en los seres humanos nos hace destellar esperanza, gracia y gloria. Muchas gracias, doctor. También hay una pregunta bien peculiar del participante Ovil. Dice, doctor, hablando de cómo fue concebido Jesús, ¿qué respondería a un grupo de personas que hablan disparates, que como él fue concebido sin acto sexual, al no haber espermatozoides, nace enteramente de María, por lo que el cromosoma no puede ser XY, lo cual sostienen ellos que eso significa que biológicamente es del sexo femenino, XX sería Jesús, llamándose como varón, demuestra que en su apoyo a un grupo Jesús era trans. Me gustaría saber su respuesta porque hoy pues como incluso sabemos hay todo una lectura de la teología queer, ¿no es cierto? Adelante, Mira, doctor. el texto bíblico lo que quiere destacar es el milagro de la encarnación. El texto bíblico no trabaja con el tema de X y Y, ni de los cromosomas, ni no. Esto no, el apóstol Juan, ni Lucas, ni Mateo, no están por ahí, no va a la revelación bíblica. La revelación bíblica dice que el Dios eterno se metió en la historia de una forma milagrosa, porque nace en forma de milagro, vive en forma de milagro, su vida actuó de manera milagrosa en la comunidad y aunque muere, resucita de forma milagrosa. O sea, el milagro pone de manifiesto la naturaleza del Señor. Y voy a añadir un elemento más, y es que cuando nosotros estudiamos el ministerio de Jesús de Nazaret, nosotros nos percatamos que hay
dos formas mayores para el Señor convertirse en maestro, el predicador. Uno, a través del verbo, discursos, enseñanza, parábolas, frases idiomáticas a través de la palabra. Y la segunda forma es a través del milagro. Y el milagro es milagro de sanidad, milagro de liberación, milagro de resurrección de muertos y milagro sobre la naturaleza. Es decir, que cuando Jesús, su palabra viene discurso, parábolas y oraciones. Y los milagros 4, sanidades, liberación, resurrección y milagros sobre la naturaleza. 3 formas orales, 4 formas milagrosas, 3 y 4 son 7, que pone de manifiesto la perfección del ministerio de Jesús de Nazaret. Gracias. También hay una pregunta muy contextual de Omar Ulloa, que dice, ¿la pandemia es un castigo de Dios por la maldad de la humanidad? ¿O Dios permitió la pandemia para llevar a cabo la profecía? ¿O la pandemia es algo creado por el hombre y nada que ver con Dios? Dios ha usado esta pandemia para enseñarnos cosas nuevas y para llevarnos a nuestros nuevos niveles. Por ejemplo, este programa que ustedes tienen aquí en la Sociedad Bíblica, que se está llevando efecto a través de Zoom y a través de otros medios. Antes de la pandemia, el énfasis de la Sociedad Bíblica era que se reunieran en la Sociedad Bíblica y tenían 25, 50 personas. De pronto viene, y todos de Perú. De pronto viene la pandemia y ustedes tienen el día de hoy de México. Yo no, España había uno, de todos los lugares. Es decir, que Dios ha utilizado esta pandemia para revelar su gloria, para enseñarnos a nosotros que el Dios bíblico no es un Dios cautivo, no es un Dios que está arrinconado en un sector del mundo, es el Señor de los cielos y de la tierra. ¿Quién creó este virus? Yo no lo sé. Hay algunos que dicen que fue creado en un laboratorio, otros dicen que fue la mutación de un virus que saltó de los animales, especialmente de los murciélagos, a los seres humanos, porque en comunidades se comen, especialmente en la China se comen los murciélagos. Si vino a través de la comida, yo lo que le digo a la gente es que la Biblia prohíbe comerse los murciélagos. Quiere decir que si vino por ahí, es el resultado de las malas decisiones de las personas. Y los seres humanos tienen que ser conscientes que tienen que tomar responsabilidad por las decisiones que toman. Este virus no lo empieza Dios para molestar a nadie. Lo permite para demostrar su gloria. Y por último, Litsi Arauz vuelve a hacer una pregunta. Litsi, saludos. Muy interesante. Dice, doctor, Isaías 7:14, en su contexto original, este texto se refiere a un niño que iba a nacer a la profetisa como una señal para Acaz, rey de Judá. Isaías dice que antes que el niño prometido tenga un par de años de edad, los adversarios de Acaz, los reyes de Aram e Israel, serán derrotados por Asiria. Y cita Isaías 7:11 al 17, Isaías 8:1 al 4. 700 años después, Mateo cita Isaías 7:14 como cumpliéndose, como cumplimiento del nacimiento de Jesús, en Mateo 1:23. ¿Cómo puede el texto de Isaías 7:14 ser aplicado legítimamente en su época? Y el texto dice, y el texto... Eso se llama la dualidad hermenéutica. De Mateo en su época. Muy bien, muy buena pregunta. Eso quiere decir que esa joven, esa dama, tiene conciencia exegética. Te felicito. El texto bíblico está frente a nosotros. Y el texto bíblico se escribió en un momento específico, en un contexto específico para que esa gente lo comprendiera. El objetivo de Isaías fue decirle al rey
que no quería hacerle caso a Isaías, Isaías le decía al rey, no hagas pacto con Asiria, porque te va a salvar de Siria y te va a salvar de Samaria y te va a salvar del norte, pero después se va a quedar aquí. Isaías no le hizo caso y se cumplió la palabra de Isaías. Y se cumplió antes de que el niño, cuando el niño nazca, antes que sepa hablar, antes que pueda distinguir, es decir, 1 año o 2 años, se cumplió la palabra del profeta Isaías. Lo que sucede es que en la palabra profética no se agotan las posibilidades hermenéuticas en un solo nivel de la historia. La palabra profética rompe el nivel del tiempo. Y cuando los cristianos comenzaron a leer el Antiguo Testamento desde una perspectiva mesiánica, descubrieron que Jesús de Nazaret cumplía muy bien porque el nombre era el correcto, Emanuel, los segundos pares de nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz, respondían a la naturaleza y a la función de su ministerio. Buena pregunta esa, ¿eh? Pablo, muy buena pregunta esta vez, ¿eh? Sí, bueno, ya yo Debo creo felicitarlos. que vamos ya terminando este tiempo. Muchas gracias, profesor Josías, por su valiosa intervención. Yo creo que lo vamos a invitar otras veces también para que formule preguntas a los expositores. No, tiene. Sí. Y yo me quedo con una pregunta que quizás pueda salvar vidas. Me comentaba el doctor Samuel Pagán que un pastor de una mega iglesia acababa de fallecer en Puerto Rico. Entonces la pregunta sería, hay personas que dicen en este tiempo de las vacunas, que dicen que Jesús les protege y no desean vacunarse. Quisiera escuchar la opinión del doctor Samuel Pagán, un erudito en Biblia, sobre este tema. Dios es tan sabio que nos da mente para tomar decisiones y pensar. Y nos da mente para tomar decisiones críticas y analizar. Porque la decisión que yo tome, voy a recibir las consecuencias de mis decisiones. Si la ciencia, que Dios le ha dado sabiduría a la ciencia, ha descubierto esta vacuna para tratar de mitigar, ninguna vacuna es 100% perfecta, pero nos ayuda, pues yo creo, yo soy vacunado, yo tengo las 3 vacunas y tengo el booster y tengo todo, y soy un hombre de fe. Yo lo que entiendo es que Dios me llama a mí a dar un buen testimonio. Yo me vacuno, pero tengo mi mascarilla, yo me limpio las manos y tengo distanciamiento social. Porque a última instancia, si yo no sigo esos protocolos, a mí es que me voy a enfermar y a mí es que me va a dar el virus y Dios no lo quiere, pero me puedo morir. Es decir, yo prefiero seguir los protocolos científicos porque Dios nos dio sabiduría a la ciencia para tomar decisiones, pero confiando en las promesas del Señor, que el Señor va a estar con nosotros para darnos la victoria. Doctor, y cuéntenos por último, ¿cuáles son las actividades académicas que usted tiene? Mira, sí. Mira, Internet, recuerden que yo soy el decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén y tenemos programas educativos en Jerusalén. Estas conferencias en abril, yo voy a estar en la radio, en la televisión, en Enlace, en varios programas de televisión, pero ya no desde Estados Unidos, sino desde Jerusalén y desde la Galilea. Y nosotros invitamos a los creyentes que quieran ir en peregrinares educativos a la Tierra Santa, que se comuniquen con nosotros, que en este caso es comunicarse con Pablo, de forma tal que le pregunten a Pablo, yo les doy mi correo electrónico y se van con nosotros allá a la Tierra Santa y cuando se van a dar cuenta y abren los ojos, están caminando la Galilea o están caminando a Jerusalén o están conmigo en Belén o como este año vamos a hacer por primera vez, vamos a ir a las 7 iglesias del Apocalipsis, todos juntos, en el nombre del Señor. Bueno, ¿y dónde lo encuentran, doctor Samuel Pagán? ¿En qué sitio? Dr. Samuel Pagán @aol.com. Lo voy a poner en el chat yo mismo ahora. Le voy a poner mi página y le voy a poner también mi email. Muy bien. Bueno, muy bien.
vamos a anunciar la conferencia de la próxima semana, si por favor Ronald nos ayudas, y las personas que han colocado su teléfono ahí para asistir a la clase modelo de mañana, después que el doctor Samuel coloque sus datos, yo voy a colocar mi número de WhatsApp. Yo los he anotado para no vaya a ser que alguno se me escape, así que yo también voy a anotar mi número de WhatsApp para que ustedes se pongan en contacto conmigo. La próxima semana va a estar nuevamente el doctor Ernie Seibert de Brasil. Saluda a Ernie de mi parte, dile que le mando saludos fuertes. Va a estar el doctor Ernie Seibert, que es un apasionado de las ciencias bíblicas, y va a tocar el tema cómo predicar con una Biblia de estudio, ¿no? Entonces, va a tener con nosotros, así que les invitamos para que estén presentes. Actualmente, Sociedad Bíblica de Brasil ha publicado la Biblia teológica, ya algunos de ustedes la tienen. Esa Biblia ni bien llega, se agota. Entonces, también es una oportunidad para poder preguntarle y poder conocer acerca de esta Biblia. Entonces, la próxima semana, cómo predicar con una Biblia de estudio. Por favor, ahí voy a colocar en el chat. En el chat está mi teléfono. He publicado mi teléfono en el chat, Pablo Gutiérrez. Ahí está mi teléfono con el código de Perú. Por favor, me escriben, me añaden a su contacto y me mandan un mensaje y les mando el link para mañana, porque siguen mandando, ya son como 15, 20 personas que han mandado su número de WhatsApp para el webinar de mañana. Entonces, mejor, más práctico es que me escriban y yo les mando el link para que puedan participar con el doctor Fernando Mazariego mañana a las 9 de la mañana, hora de Perú, Ecuador, Colombia. En el caso de Chile, me parece que son 2 horas más adelante. Carla, ¿es verdad? 2 horas más adelante, allí sería a las 11, ¿no? En el caso de Guatemala, me parece que Centroamérica es 1 hora antes, es a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces a las 11, Chile, Uruguay. A las 10 es Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana. Hay varios de Dominicana que han estado escribiendo. Eso es a las 10. A las 9, Colombia, Ecuador, México y Perú. Y a las 8, Centroamérica. Ya nos escriben, se ponen en contacto con la Sociedad Bíblica de su país y le van a dar también toda la información que necesitan acerca del diplomado. Y como siempre, decirles que no se pierdan esta oportunidad. Aquellas personas que pasan por el diplomado, siempre al final están compartiendo de que ha sido una experiencia que les ha cambiado la vida en su forma de cómo acercarse hacia las Escrituras. Muchas gracias, doctor Samuel Pagán, y vamos a cerrar este tiempo en oración, pero antes vamos a decir a los ganadores. De Perú, el hermano Eduardo Melgarejo. De Chile, Carla Villalobos. De Ecuador, Norman Inabanda. Guatemala, Carlos Armando de León. Colombia, Manuel Gamboa. Bolivia, Heraldos del Rey. Venezuela, Génesis de Romero. República de Dominicana, Omar Encarnación Ulloa. Y Nicaragua, Litzie Arauz. Ellos son los ganadores de recursos bíblicos, se ponen en contacto con la Sociedad Bíblica de su país. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre y tu mensaje sigue llegando a las personas, a los corazones de las personas. Señor, que salgamos desafiados a amarte, servirte y seguirte. Gracias por el ministerio, por la vida del doctor Samuel Pagán. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Prendan sus cámaras, abran sus micros, salúdense. Saludos, doctor. Un abrazo a todos. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, mi hermano. Samuel Pagán. Gracias. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones a todos.
Bendiciones. Muchas bendiciones, hermano. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Pablo, Mija. desde Bolivia. Bendiciones a Dios te los todos. bendiga.